Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a este nuevo webinar. Yo soy Blanca Aguayo, soy enfermera de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario de Álava y vamos a moderar yo y mi compañera Jessica Pérez Herreros, que es enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, que le voy a dar paso pues para que también pueda daros la bienvenida a todas y recordaros un poquito las normas, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Blanca. Pues como decía mi compañera, recordaros una serie de normas para que el funcionamiento de la sesión sea correcto. Apagar las cámaras, micrófonos desconectados y así evitaremos posibles interrupciones durante las ponencias. Recordaros también que la sesión va a ser grabada, que podéis ver luego a través de la página web de la EC y bueno, verla en otro momento o compartirla con otras compañeras que nos hayan podido conectar hoy. Al final de la ponencia habrá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que podéis ir poniendo a través del chat. ¿Vale? Os animamos a que participéis. El objetivo general de este webinar es actualizar los conocimientos y comprensión del personal de enfermería sobre la fisiopatología, la evaluación temprana y manejo avanzado de la congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para ello, las ponentes abordarán el tema haciendo hincapié en el papel crucial de la enfermera en la ejecución de la técnica y en la visualización e interpretación de las imágenes a través del VEXUS, respaldado por estudios como el NURBEX Reus. Nuestra primera ponente es Anastasia Mendela Andreychuk, que le gusta que le llamen o que la conocen más como Ani. Ani tiene experiencia en oncología y experiencia en la unidad recerca clínica de oncología como Study Coordinator y Study Nurse. Recientemente se ha enamorado de la cardiología y trabaja en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Sant Joan de Reus. Así que, Ani, te voy a dar paso para hablar sobre esta primera ponencia que se titula Avances en la comprensión de la congestión. Muchas gracias, Jessica. También gracias a Blanca y a Ana por invitarnos a este webinar. Venga, os voy a presentar la primera sesión, que es sobre los avances de la comprensión de la congestión. La insuficiencia cardíaca constituye un síndrome muy complejo que tiene una clínica progresiva y episodios de descompensación. Esto conlleva a un aumento significativo de la morbilidad y de la mortalidad, además de representar una carga económica bastante considerable. La congestión son una serie de signos y síntomas que derivan del aumento de las presiones de llenado. Y esto lleva a una acumulación de líquido en los compartimentos intra y extravasculares. Y clásicamente la congestión se ha considerado un reflejo de la gravedad de la insuficiencia cardíaca, pero se ha observado más recientemente que esta acumulación redistribución de líquido está causalmente involucrada sobre todo en la progresión de la enfermedad. Y es la razón principal por que los pacientes con insuficiencia cardíaca solicitan atención urgente. La congestión es un determinante crucial en la evolución de los pacientes y provoca mayores tasas de visitas a urgencias, de ingresos, de mortalidad y sobre todo la congestión clínica, tanto clínica como subclínica, derivan un peor pronóstico. Por este motivo, la evaluación multiparamétrica con ecografía pulmonar y análisis Doppler venoso ha surgido como una herramienta diagnóstica informativa accesible para los pacientes con ICE durante toda su evolución. El propósito de estas sesiones es aportar un enfoque práctico de la implementación de estas técnicas de ultrasonidos para evaluar la congestión, resumir las aplicaciones clínicas terapéuticas que tiene y revisar la literatura desde 1997 hasta 2025 sobre la evaluación y el manejo de la congestión basándose en estas técnicas de ultrasonografía. Dada la heterogeneidad de este fenómeno, parece pertinente identificar pues, en cada paciente los diferentes fenotipos de congestión. Los podemos conocer por su distribución
regional o por su localización, que sería pulmonar, sistémica o ambas, según el compartimiento, sea intravascular o tisular o mixto, y si es clínica o subclínica. Sin embargo, las implicaciones que tiene este manejo, esta fenotipicación, es en teoría muy útil, pero no están muy bien definidas. Os voy a dar un ejemplo. En el paciente del predominio de redistribución vascular, en el que no hay un aumento de volumen total de agua corporal, un abordaje de terapia vasodilatadora sería más adecuado, mientras que un paciente en el que sí que predomina una sobrecarga de volumen, una estrategia diurética más agresiva podría ser más beneficiosa. Por ello, la evidencia disponible recomienda un abordaje multiparamétrico de la congestión, dado que nos enfrentamos pues, a un fenómeno muy dinámico y puede presentarse de formas muy variadas en todo un abanico de combinaciones y grados. Respecto a la congestión tisular sistémica, mientras que los edemas bilaterales tibiomaleolares con fobias sí que son bastante específicos de insuficiencia cardíaca, también están presentes en otras enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente indican IC. Por otro lado, la ascitis, que es un signo tardío de la IC, su presencia también es frecuente en otras patologías y por lo que no es tan específico como otras características que vamos a exponer a continuación. Las crepitantes, sobre todo de predominio basal y bilateral, y el derrame pleural son manifestaciones de congestión tisular pulmonar, pero su ausencia tampoco indica, bueno, tampoco descartaría congestión, ¿vale? El antígeno carbohidrato 125 o K125, en numerosos estudios se ha demostrado su relación con la congestión. De hecho, en ensayos clínicos con pacientes con IC aguda ha demostrado que una terapia diurética guiada por el K125 da mejores resultados subclínicos que el abordaje diurético tradicional. La ecografía pulmonar, por su parte, sí que tiene una literatura consolidada sobre ser una herramienta efectiva para evaluar la congestión intersticial pulmonar. Tanto que recientes investigaciones sugieren el manejo diurético basado en la ecografía pulmonar, ya que consigue disminuir las descompensaciones de los pacientes con IC. Dentro de la congestión intravascular, la distensión venosa yugular es altamente específica, pero su utilidad es muy limitada dado que no permite una identificación precoz ni subclínica de las descompensaciones. Es muy poco sensible. La ortopnea y la vendopnea que todos conocemos también tienen una buena asociación con el incremento de presiones intravasculares pulmonares. Tiene una especificidad aceptable, pero es muy poco sensible, en especial cuando estamos delante de un paciente no tan grave. El péptido natriurético cerebral y el fragmento N-terminal del propéptido natriurético cerebral son valiosos marcadores para diagnosticar y estratificar el riesgo de IC. Tenemos que tener en cuenta que puede variar según el IMC y otros factores. Lo que sí que su disminución en el 30% después de un tratamiento diurético es un buen pronóstico de la evolución de la IC. Por lo que respecta a la ecografía venosa, cabe destacar que la observación de cambios en el diámetro de la colapsabilidad de la vena cava inferior nos permite estimar pues, la presión auricular derecha y sobre todo monitorizar la respuesta al tratamiento deplectivo. Después, tanto el flujo de las venas suprahepáticas como el índice de pulsatibilidad de la vena porta y el flujo venoso renal también nos dan bastante información para tipificar la congestión en insuficiencia cardíaca, y de ello hablaremos más adelante. A continuación os expongo las técnicas de ultrasonido que disponemos a nuestro alcance para evaluar la congestión. Con la ecocardiografía estimamos la función sistólica, diastólica y descartamos presencia de enfermedad valvular y nos aporta signos de presiones de llenado pues, aumentadas. En la ecografía pulmonar, la detección de líneas B y derrame pleural como indicadores de congestión tienen una mayor sensibilidad que un examen físico tradicional, como hemos mencionado anteriormente.
Y el Doppler vascular estudia la anatomía de los flujos venosos para estimar la presión venosa central y el grado de congestión intravascular sistémica. La dilatación de la aurícula izquierda indica presiones de llenado crónicamente elevadas en el lado izquierdo del corazón. Por su parte, una presión sistólica pulmonar elevada y más de 35 indica hipertensión pulmonar. Un valor de EE' también mayor de 15 sugiere presiones de llenado elevadas y correlaciona muy bien con la presión capilar pulmonar. Y por último, la dilatación de la vena cava inferior nos indica presiones auriculares derechas moderadamente elevadas. Respecto a la técnica de ultrasonido de ecografía pulmonar, os empiezo enseñando un vídeo sobre cómo se ven las líneas B. Las líneas B también se conocen como colas de cometa, que son artefactos verticales hiperecogénicos que se originan en la línea pleural y se extienden hasta el fondo de la pantalla, sin atenuación. Indican un aumento de agua extravascular y sugieren la presencia de edema pulmonar a nivel septal y septal pues, interlobular. Entonces, un patrón congestivo típico sería encontrarse múltiples líneas B de forma difusa y bilateral, y la manera de cuantificarlos sería con el método de contaje. Contamos el número total de líneas B en cada espacio intercostal explorado, que lo veremos más adelante, y se define una zona positiva con más de 3 líneas B en esa zona explorada. Se suma esta puntuación y cabe destacar que ambos métodos muestran una excelente reproductibilidad interobservador y se correlaciona muy bien la exploración experta con los sistemas automáticos de conteo. Los aspectos técnicos de la ecografía pulmonar es que necesitamos unos transductores phased array o convexos con un preset cardíaco o abdominal, ya que vamos a explorar a una profundidad pues, de 16-18 centímetros. Podemos hacer que el paciente esté sentado o supino, pero en supino tenemos que saber que encontraremos más líneas B en los pacientes con IC. Las zonas exploradas pueden variar entre 2 y 28 zonas según pues, el tiempo que tengamos y la gravedad del paciente. Si tenemos un paciente ambulatorio nos podemos entretener más, si tenemos un paciente en una situación más crítica, pues con 2 zonas exploradas lo daríamos por bueno. Y las técnicas de adquisición son clips de 6 segundos. Finalmente, la tercera técnica de la que disponemos para evaluar la congestión es el Venous Access Ultrasound Score, que se desarrolló inicialmente para manejar el líquido y para prevenir el daño renal en pacientes críticos y ha ido ganando adeptos tanto en cardiología como en nefrología. Y el análisis combinado de los flujos hepático, portal y renal han demostrado ser mucho más precisos que únicamente valorar el tamaño de la vena cava inferior y su colapsabilidad, en lo que respecta pues, a la estimación de la presión venosa central. Estos son brevemente los pasos del Vexus que veremos con más detalle en la próxima presentación. Y este sería el score según los resultados que obtengamos. Me gustaría traer por último la aplicabilidad clínica según el paciente que vemos en urgencias, el que tratamos en hospitalización y en el alta hospitalaria el manejo ambulatorio. En el paciente de urgencias me gustaría destacar que solo el 20% de los profesionales usan técnicas de ultrasonografía para evaluar la congestión. Y eso teniendo en cuenta que estas técnicas tienen una sensibilidad y una especificidad, perdona, mayor de 85% para diagnosticar la IC. Y esto se refleja en que utilizando estas técnicas hay un 40% más de tasa de tratamiento diurético temprano, ya que se puede orientar mucho mejor de forma prehospitalaria al paciente gracias a estas técnicas. Entonces, durante la hospitalización, un mayor número de líneas B, más de 30 en 28 zonas,
en el momento del ingreso se asocia a un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular o reingreso, sobre todo en pacientes con fracción de eyección preservada. La presencia de más de 45 líneas B en los primeros días de ingreso supone un riesgo de 9 veces mayor de mortalidad cardiovascular o reingreso también. Un mayor grado de congestión intravascular, estamos hablando de un VEXUS 3, en el momento del ingreso se correlaciona con un riesgo hasta 8 veces mayor de mortalidad intrahospitalaria. Y por último, hasta la mitad de los pacientes que acuden a urgencias con síntomas de IC presentan un score VEXUS 3 y esto se traduce en mayores tasas de ingreso hospitalario, mortalidad y reingresos en los primeros 30 días. Me gustaría también destacar el papel primordial que juega la evolución de la congestión mediante estas técnicas de ultrasonografía durante la hospitalización, ya que puede servir de guía para el tratamiento diurético, como hemos mencionado anteriormente, en los diferentes momentos de la estancia del paciente. La cuantificación de las líneas B y la evaluación del VEXUS al ingreso establece líneas base y estratifica el riesgo. La reevaluación diaria permite un ajuste de tratamiento diurético basado en una respuesta objetiva. Y los algoritmos guiados por ultrasonido dan como resultado estancias hospitalarias más cortas y mejor descongestión de cara al alta. Y por último, estas técnicas permiten identificar la congestión residual y permiten hacer unos ajustes finales de tratamiento pues, de cara al alta. En el estudio OMAN se encontró que el algoritmo de ecografía pulmonar más ecocardiografía para evaluar la congestión resultó en una reducción de la duración de la hospitalización, la prevención de rehospitalizaciones y la reducción de evento combinado de rehospitalización o mortalidad cardiovascular en los 180 días post-alta. Por otra parte, el estudio Cabal nos trae que el tratamiento diurético guiado por la evaluación combinada de líneas B evaluando 8 zonas y diámetro colapsibilidad de la vena cava inferior, hizo que los pacientes tuvieran menos congestión residual al alta y menor tasa de rehospitalización y de visitas a urgencias o mortalidad en los primeros 90 días del alta. Por lo que respecta a la aplicabilidad de las técnicas de ultrasonido para evaluar la congestión al alta hospitalaria, me llama la atención que hasta un 40% de los pacientes considerados euvolémicos al alta tienen una congestión detectable por ultrasonido. Y 2/3 de estos ingresan nuevamente por un motivo relacionado con la IC. La presencia de más de 15 líneas B en 28 zonas o más de 2 zonas positivas entre 8 exploradas también lleva un mal pronóstico a corto plazo. El VEXUS score de 2 o 3, un patrón interrenal monofásico o un aumento de hasta 66% del área de la vena yugular interna en Valsalva, también predice una mayor tasa de reingreso y visitas a urgencias por IC. En relación al manejo ambulatorio posalta, pues numerosos estudios aleatorizados muestran que ajustar el tratamiento diurético guiado por la ecografía pulmonar resulta en menor riesgo de visitas a urgencias y en hospitalizaciones por IC, la mortalidad sobre todo durante los 180 días posteriores de seguimiento. Además, me gustaría destacar que la educación del paciente juega un papel muy clave para que se puedan identificar los signos de alarma y descompensación de forma precoz. La congestión es un fenómeno dinámico a lo largo de la evolución de los pacientes con IC. Las técnicas de ultrasonido nos proporcionan una información muy valiosa para evaluar el riesgo del paciente y mejoran consistentemente la precisión diagnóstica. Varios ensayos clínicos han demostrado que la ecografía pulmonar permite guiar la terapia diurética tanto en IC aguda como crónica, pero la evidencia sobre el ajuste diurético guiado por análisis Doppler aún se está trabajando.
Abogamos por una evaluación integrada que combine múltiples técnicas para comprender la fisiología de la congestión e identificar con mayor precisión los pacientes de alto riesgo. Y se anticipa que en el futuro, la evidencia futura, no respaldará el uso diario rutinario de estas técnicas, convirtiéndolas en técnicas estándar para la práctica clínica y el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ani. Una presentación brillante. Vamos a dar paso a Ana Sero, que es una enfermera con una sólida trayectoria en el ámbito cardiovascular, con varios años de experiencia en hemodinámica, además, antes de pasar a la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Sant Joan de Reus hace 4 años. Y desde hace 3 es la enfermera referente de la misma. Están acreditados como unidad SEC excelente, además se integraron hace un año en el programa UMIPIC con médicos internistas y es máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad de Barcelona. Y junto con el equipo de la unidad han impulsado el proyecto Nurbes Reus, que fue el que se presentó en el Congreso Nacional de 2025 y que tendremos también la oportunidad de conocer. Pero primero daremos paso a la presentación que ya hemos titulado Resistencia a diuréticos, ¿es un mito o una realidad? Muchas gracias y adelante, Ana. Perfecto. Bueno, buenas tardes, yo soy Ana. Gracias, Blanca y Jessica, por invitarnos a hacer este webinar. Y bien, yo os voy a hablar de la resistencia a diuréticos, mito o realidad. No tengo conflictos de intereses y, como bien sabéis, la congestión y la retención de líquidos son características distintivas en la insuficiencia cardíaca descompensada y la razón principal de hospitalización. Los diuréticos de ASA son el tratamiento preferido con recomendación clase 1 para aliviar los síntomas de congestión, pero con un nivel de evidencia C. A pesar de su uso generalizado, existe evidencia clínica limitada para guiar su uso óptimo, de manera que se necesitan más estudios para optimizar las estrategias diuréticas. Es importante conocer la farmacología de los diuréticos de ASA. Estos fármacos actúan en una parte del riñón llamada asa ascendente gruesa de Henle, donde bloquean el cotransportador sodio-potasio cloruro. Este transportador se encarga de reabsorber una gran cantidad de sodio y cloro, alrededor de un 25-30% del sodio filtrado. Al inhibirlo, el sodio y el agua no se reabsorben y se eliminan por la orina, lo que esto produce un aumento de la diuresis y por tanto ayuda a disminuir la sobrecarga de líquidos. Además de su acción en el riñón, estos medicamentos también actúan sobre los vasos sanguíneos. Bloquean el cotransportador NKCC1 en el músculo liso vascular, lo que provoca una relajación de los vasos. Este efecto causa vasodilatación, ayudando a reducir la presión y la congestión, especialmente en los pulmones, y es por eso que se alivian los síntomas tan rápidamente. Al bloquear la reabsorción de sodio, llega menos sodio a la mácula densa, que es un sensor del riñón. El riñón interpreta esto como una señal de que le falta volumen o presión. Y como respuesta se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, un mecanismo hormonal que intenta retener sodio y agua para compensar la pérdida. En los diuréticos de ASA, el mecanismo de acción es el mismo en todos, pero lo que realmente marca la diferencia es la farmacocinética. La furosemida tiene una absorción impredecible y una biodisponibilidad alrededor del 50%, que en pacientes con congestión puede disminuir aún más por edema intestinal. Además, su vida media es corta y suele requerir 2 dosis al día. La torasemida presenta una absorción mucho más estable, con una biodisponibilidad superior al 80% y una vida media más prolongada, lo que permite administrarla una vez al día y obtener un efecto más predecible. Por último, un fármaco que aquí en nuestro país no es de uso tan extendido como en otros países es la bumetanida.
También tiene una alta biodisponibilidad, pero una vida media corta, similar a la furosemida. Este fármaco es muy útil cuando hay sospecha de mala absorción oral por insuficiencia cardíaca. Aún viendo estas diferencias en la farmacocinética, es importante remarcar que la mayor parte de los estudios que hay son con furosemida y torasemida, como el Transform, en el que no demostraron diferencias en cuanto a la mortalidad ni a las hospitalizaciones por IC. La bumetanida, aunque tiene estudios más antiguos, los resultados son similares. Y comentar que en situaciones de congestión venosa sistémica, la absorción oral y la llegada efectiva del fármaco al túbulo renal pueden estar comprometidas. Por eso, en pacientes con congestión significativa, la vía intravenosa puede marcar la diferencia, como veremos más adelante. Cuando el diurético de asa no es suficiente, podemos actuar en otros segmentos de la nefrona. Las tiacidas permiten el bloqueo secuencial de la nefrona. La cetazolamida actúa sobre el túbulo proximal y ha demostrado mejorar la descongestión. Los inhibidores SGLT2 aportan natriuresis con beneficios clínicos añadidos y los antagonistas mineralcorticoides son más relevantes para el tratamiento crónico que para la descongestión aguda. La idea clave es que en congestión refractaria no solo aumentaremos las dosis, sino que cambiamos el punto de ataque de la nefrona. Aquí os traigo estos 3 ensayos que me han parecido interesante comentar sobre la evidencia del uso de diuréticos y la ultrafiltración. El ensayo 2 comparó dosis bajas versus altas y bolus versus infusión continua de diuréticos. Las dosis altas se asociaron con una mayor pérdida de líquidos y de peso, sin diferencias en la función renal. Carris aterrizó estrategia escalonada de terapia farmacológica o ultrafiltración. Demostró que el tratamiento farmacológico escalonado fue superior a la ultrafiltración para preservar la función renal con una pérdida de peso similar. Y en el ENACT-HF mostró que la dosificación protocolizada guiada por natriuresis mejoró la diuresis y redujo la estancia hospitalaria. Aquí os traigo 3 ensayos más. El ensayo Abdor demostró que añadir acetazolamida intravenosa a dosis altas de diuréticos de asa aumentó significativamente la descongestión, eficaz a los 3 días, sin incrementar efectos adversos. No hubo diferencias en mortalidad o en rehospitalización a los 3 meses, aunque se redujo un día en la estancia hospitalaria. En el ensayo Transform mostró que la torasemida no redujo mortalidad ni hospitalizaciones en comparación con la furosemida. Y ambos tratamientos presentaron resultados clínicos similares en todos los grupos que se analizaron. Y por último, el ensayo Impulse, que demostró que iniciar empagliflozina en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda produjo una descongestión más rápida, más intensa y sostenida que el placebo, evidenciada sobre todo por mayor pérdida de peso y por reducción del NT-proBNP. Además, una mayor descongestión precoz se asoció con un beneficio clínico significativo a los 90 días. ¿Y qué hacemos con pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada? Pues bien, como hemos dicho antes, dado que seguramente la absorción oral y la llegada efectiva del fármaco al tubo renal pueden estar comprometidos, usaremos la administración intravenosa. En primer lugar, tenemos que saber si el paciente toma diuréticos o no. Si no toma diuréticos, iniciaremos la dosis entre 20 y 40 miligramos. Pero si en cambio el paciente ya lleva diuréticos en casa, haremos la misma dosis oral intravenosa o lo que casi siempre hacemos, que es doblar la dosis oral en vía intravenosa. Tendremos que evaluar la respuesta mediante diuresis y sodio urinario. Si el sodio es inferior a 50 o 70 miliequivalentes litro o la diuresis es inferior a 10 mililitros hora a las 6 horas, tendremos que duplicar la dosis. Es importante escalar la dosis, pero deberemos continuar hasta la respuesta adecuada o la dosis máxima de diurético. Y si persiste congestión con diuresis inferior a 3-4 litros
En 24 horas añadiremos tiazida o acetazolamida. Cuando intensificamos la descongestión, debemos anticiparnos a los efectos adversos. Las alteraciones más frecuentes son la hipopotasemia y la hipomagnesemia, especialmente con diuréticos de asa y con bloqueo secuencial, por lo que es fundamental monitorizar y mantener el potasio en rango seguro. La hipercalemia puede aparecer si asociamos antagonistas del mineralocorticoide, sobre todo en enfermedad renal crónica. La hiponatremia puede ser dilucional por congestión o por deplección. Y la hipernatremia la podemos ver presente en aquellos pacientes que ya los tenemos demasiado secos. En cuanto a la función renal, un aumento transitorio de la creatinina durante una descongestión eficaz no siempre implica un mal pronóstico. Muchas veces va a reflejar cambios hemodinámicos y no va a reflejar un daño estructural. En otros efectos adversos que podemos encontrar, pues podríamos presentar hipotensión, ¿vale? Esto puede ser pues, efecto de que los pacientes pues, ya llevan el tratamiento base de IECA, ARA2 o ARNI, o que también tenemos un paciente que ya está demasiado seco. La hiperuricemia y los ataques de gota están presentes en un 3,6% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. También podemos encontrar la hipersensibilidad, erupciones cutáneas o nefritis intersticial aguda y la ototoxicidad, sobre todo con dosis altas o infusiones rápidas. En resumen, cuando descongestionamos de forma intensiva, la clave no es evitar estos efectos adversos ni frenar el tratamiento por miedo a la creatinina, sino que tenemos que monitorizar estrechamente los electrolitos, la función renal y la respuesta clínica. Aquí os traigo la definición que aparecen en las guías europeas del manejo diurético, de la resistencia diurética. Así pues, la resistencia diurética se define como una sensibilidad disminuida a los diuréticos, resultando una reducción en la natriuresis y en la diuresis, limitando la posibilidad de alcanzar la eubolemia. La prevalencia en pacientes con ICE ingresados alcanza hasta un 21% y dicha resistencia aumenta la mortalidad en un 1,37 del riesgo relativo. ¿Por qué puede aparecer esta resistencia? Pues bien, tenemos las causas prerrenales, que podemos encontrar el edema intestinal o el bajo gasto cardíaco o la hipoalbuminemia. En las causas intrarrenales, aquí encontraríamos pues, lesiones del tubo proximal, reabsorción compensatoria del túbulo distal o hipertrofia de células epiteliales distales. Y otros factores de riesgo que pueden producir resistencia diurética sería la creatinina alta, una presión arterial sistólica baja, un cloruro sérico bajo, la edad avanzada o el sexo femenino. Y ante la resistencia diurética debemos actuar de forma escalonada. Primero tenemos que optimizar el diurético de asa, aumentar las dosis hasta el efecto techo, cambiar a vía intravenosa y considerar infusión continua si la respuesta es insuficiente. En segundo lugar, añadiremos ese bloqueo secuencial de la nefrona, es decir, las tiacidas para evitar una reabsorción distal compensatoria. Añadiremos acetazolamida si el bicarbonato está elevado e incorporar inhibidores del ISGLT2 como parte del tratamiento integral. Y si aparte de todo esto persiste la congestión, debemos pensar que el problema puede no solo ser un tema no suele ser un tema tubular, sino, es decir, que no haya un problema en la nefrona, simplemente que sea un problema hemodinámico. Y en este caso valoraremos inotrópicos si hay un bajo gasto, consideraremos ultrafiltración en casos seleccionados y plantearemos terapias avanzadas de insuficiencia cardíaca. Tenemos que saber que la resistencia diurética no es un punto final, es una señal para escalar estrategia. Y en realidad no existe o no hay publicados protocolos en el manejo del paciente ambulatorio. Pero tenemos protocolos que son en pacientes que acuden en urgencias o pacientes hospitalizados, como este algoritmo que nos ofrecen las guías europeas del manejo diurético cuando persiste la congestión.
Pues bien, aparte de hablar de la verdadera resistencia diurética, siempre debemos descartar la pseudoresistencia. Lo primero es revisar la ingesta de sal, porque un exceso puede neutralizar completamente el efecto del diurético. Aunque es una indicación que damos muy a menudo por la fisiopatología, hay un metaanálisis reciente de enero del 2026 que mostró que que la restricción de sodio no reduce significativamente ni los reingresos por IC ni la muerte. También debemos descartar interacciones farmacológicas, especialmente con los AINES que pueden bloquear su acción. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que las dosis sean adecuadas y que no existan errores en la administración o problemas de adherencia en el tratamiento oral. Y por supuesto, recordar que conforme progresa la insuficiencia cardíaca, la respuesta puede disminuir por los cambios fisiopatológicos reales. En resumen, antes de escalar tratamiento debemos confirmar que el problema no sea ni dietético, ni farmacológico, ni de adherencia. En esta diapositiva revisamos poblaciones en que el tratamiento diurético tiene particularidades fisiopatológicas relevantes. En el paciente con enfermedad renal crónica, la menor tasa de filtrado y la reducción en la secreción tubular del fármaco disminuye la concentración intramuscular del diurético. Y en estos pacientes suele requerirse dosis más altas de diuréticos de ASA y con frecuencia este bloqueo secuencial de la nefrona mediante combinación con tiazidas. En el caso del embarazo, aquí el desafío no es tanto la resistencia en sí, sino los cambios fisiológicos del volumen plasmático y del riesgo fetal. Los diuréticos se reservan para indicaciones claras, siendo la furosemida el más documentado. Y se evitará usar espironolactona por su potencial efecto antiandrogénico. En ancianos presentan menor reserva renal, mayor rigidez vascular y alta prevalencia de polifarmacia, lo que incrementa ese riesgo de la hipotensión ortostática, trastornos electrolíticos o deterioro renal. La estrategia debe centrarse en titulación prudente y monitorización estrecha. En cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, predomina la congestión intersticial, lo que puede traducirse en una respuesta menos evidente en términos de peso y de diuresis. La evaluación clínica integral es fundamental para escalonar innecesariamente las dosis. Y en conclusión, podemos decir que la resistencia diurética es un fenómeno heterogénico, cuyo abordaje debe ser individualizado según el contexto fisiopatológico del paciente. Y aquí me gustaría explicaros las direcciones futuras en la terapia diurética. En primer lugar, necesitamos más estudios para definir las mejoras estratégicas en insuficiencia cardíaca aguda, en la resistencia diurética y en la insuficiencia cardíaca crónica, y entender cómo afecta la supervivencia y los resultados a largo plazo. En segundo lugar, los protocolos estandarizados son clave. Estrategias guiadas por datos y la medición multiparamétrica de la descongestión aseguran resultados más consistentes. En tercer lugar, la atención multidisciplinar. Identificar temprano a pacientes de alto riesgo y trabajar en equipo con cardiólogos, enfermería especializada y otros especialistas van a mejorar la eficacia del tratamiento. Y por último, la monitorización hemodinámica. Dispositivos implantables como por ejemplo el CardioMEMS permiten ajustar los diuréticos de forma precisa y detectar descompensaciones antes de que el paciente se descompense clínicamente. En resumen, el futuro combina investigación, protocolos, trabajo en equipo y tecnologías avanzadas para optimizar la terapia diurética. Y para finalizar, algunos mensajes claves. Volver a repetir que los diuréticos de ASA siguen siendo la piedra angular en la insuficiencia cardíaca congestiva y son fundamentales para el alivio sintomático. Sin embargo, la resistencia diurética afecta a más del 21% de los pacientes hospitalarios, reflejando una respuesta subóptima a la terapia estándar. Antes de intensificar este tratamiento, debemos descartar la pseudoresistencia, exceso de sodio, interacciones farmacológicas o problemas de adherencia.
Si la resistencia es verdadera, el abordaje debe ser sistemático, optimizar dosis y considerar terapia combinada, tiacidas o acetalzolamidas, según el perfil clínico. Todo esto exige una monitorización estrecha de la función renal y de los electrolíticos. Y finalmente, la aplicación de protocolos estructurados mejora la descongestión y los resultados clínicos. En síntesis, decir que tratar la resistencia diurética no es solo aumentar de dosis, sino aplicar estrategias, fisiopatología y seguimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, Ana. Ha sido una ponencia muy enriquecedora, muy Gracias. clara. Enhorabuena por la presentación. Y bueno, pues vamos a continuar. La siguiente ponencia va a ser Ani de nuevo, que nos va a hablar del Vexus y esa valoración ecográfica de la congestión. Adelante, Ani. Muchas gracias. Vamos a ello. Bien, os traigo una presentación muy práctica sobre el Vexus, la valoración ecocardiográfica de la congestión. Para introducirlo, me gustaría explicar que la congestión es una condición muy frecuente en pacientes hospitalizados y se asocia a mayor daño orgánico, como la nefropatía congestiva. El Point of Care Ultrasonography, conocido como POCUS, se define como la ultrasonografía llevada a la cama del paciente, ampliando la exploración física tradicional. Esta diferenciación es de especial importancia para individualizar y personalizar el tratamiento deplectivo y así optimizar la atención al paciente. El sistema Vexus trata de cuatro pasos muy sencillos. La evaluación de la vena cava inferior, de las venas hepáticas, la vena porta y los vasos renales. Aquí podéis ver las diferentes zonas de la anatomía donde evaluamos esta congestión y los diferentes niveles de congestión según la puntuación Vexus. Se recomienda para explorar la vena cava inferior, se recomienda el uso de una sonda convexa o en su defecto en una phased array para obtener una profundidad de exploración de unos 10-16 centímetros de profundidad según la estructura que queramos visualizar. La frecuencia del ecógrafo tendría que poderse ajustar entre, disculpad, la profundidad del ecógrafo, la frecuencia del ecógrafo tendría que poderse ajustar a una frecuencia entre 2 y 5 milihertz y el ángulo de exploración tendría que ser tan cercano a cero como sería posible para valorar pues, de forma precisa el flujo. Para valorar la vena cava inferior se recomienda la ventana subsifoidea, que es lo que podéis ver en la imagen. Y a nivel subsifoideo se coloca el transductor con el marcador hacia craneal y así podemos valorar de forma cualitativa y cuantitativa la vena cava inferior. Mediremos el diámetro expiratorio y si es mayor de 20 milímetros continuaremos con el resto del protocolo. A continuación os dejo un vídeo donde podemos observar cómo se obtiene el diámetro de la vena cava inferior con sonda phased array. Se inicia la exploración a nivel de subsifoideo y mediante el método tilting busca un corte donde se vea la estructura del corazón, el hígado y acercando al ángulo cero de exploración y girando el ecógrafo a contrarreloj podemos obtener esta visión de aquí, de la vena cava inferior. ¿Cómo se interpreta este resultado? Veamos. Podemos medirla y si su tamaño es menor de 20 milímetros, nos indicaría un Vexus 0, entonces no continuaríamos con la exploración. Y si su tamaño es de mayor de 20 milímetros, sí que continuaríamos con la exploración de Vexus. Deciros que la vena cava inferior es el primer sitio donde repercute la sobrecarga de volumen por su proximidad a la aurícula derecha.
También podemos medir de forma cualitativa la vena cava inferior observando su colapsibilidad con el modo M, según el ciclo respiratorio. Y si esta colapsabilidad es menor del 50%, nos está indicando congestión. Respecto a la técnica de exploración de las venas hepáticas, podemos usar una ventana subsifoidea, como hemos hecho para la vena cava inferior, o una ventana lateral derecha. Utilizamos el mismo tipo de transductores y la velocidad para valorar disculpad, la velocidad para valorar el flujo hepático que se recomienda es de unos 40 centímetros segundo. En este vídeo podéis observar cómo el profesional ha optado por un abordaje subsifoideo. ¿De acuerdo? Se activa el modo Doppler de forma que podemos ver esta estructura aquí, que son las venas suprahepáticas, en forma de cuernos de ciervo, y activando el Doppler vemos un flujo de color azul. Ajustamos bien los parámetros del ecógrafo para una velocidad, como ya hemos mencionado, de unos 40 centímetros segundo, y jugamos un poquito con la ganancia para obtener una onda de este tipo. Para poder ver la onda más grande, tenemos que subir un poquito la escala y, sobre todo, muy importante, a poder ser, tener un registro electrocardiográfico para saber que el flujo corresponde, que las ondas del flujo corresponden de veras a unas ondas que podamos interpretar. Bien, ¿cómo interpretamos los resultados de las venas hepáticas? Mirad, cuando no existe congestión, tenemos un patrón trifásico normal, donde podemos observar una onda A de sístole auricular, una onda S negativa sistólica y una onda D diastólica también negativa. Y un tamaño de la onda S mayor que la onda D nos indicaría unos resultados normales. Cuando observamos que la onda S se vuelve más pequeña que la onda D, nos podría indicar que la congestión es moderada. Y cuando la congestión se va volviendo más severa, podemos ver que el patrón se vuelve bifásico y solo observamos una onda S positiva o inversión de la onda S y una onda D negativa. Y esto indicaría, como hemos dicho, congestión severa. Respecto a la exploración de la vena porta, lo mismo, se recomienda el uso de sonda convexa o phase array y la misma velocidad con la que exploraríamos las venas suprahepáticas. Y la ventana lateral derecha es la más indicada. Para visualizar correctamente la vena porta, pasamos al abordaje intercostal lateral derecho, trazando una línea recta desde el nivel donde hemos observado la vena cava inferior, y el ángulo de insolación no tiene que superar los 60 grados para obtener una medición más exacta. En la pantalla, ¿de acuerdo?, se visualiza una estructura tubular, disculpad, una estructura tubular, ¿de acuerdo?, que cuando activamos el Doppler a una velocidad de unos 40 centímetros segundo, podemos observar que se tiñe de rojo. Cuando ponemos el cursor encima, podemos obtener una onda de este tipo, que podría ser más o menos pulsátil. Bien, ¿cómo se interpretan estos resultados? El índice de pulsatibilidad de la porta se obtiene al restar la velocidad mínima de la máxima y dividirlo entre la velocidad máxima. Si este índice nos da menor del 30%, se trataría de unos resultados normales. Si
tenemos un índice de pulsatividad entre 30 y 50%, la congestión sería moderada. Y cuando tenemos un índice de pulsatividad mayor del 50%, ya podemos observar un patrón bifásico, según la sístole y la diástole. Y esto nos indicaría una congestión moderada, severa. Por último, para explorar los vasos renales, utilizamos el mismo tipo de sonda y la ventana lateral derecha. Y además tengo que deciros que la vasculatura renal con diferencia es la más difícil de explorar. Solo en alrededor del 20% de los pacientes se logra explorar porque depende de muchos factores, sobre todo de la edad. ¿Vale? Para explorar la vasculatura renal se mantiene el transductor en la ventana lateral derecha y se bascula para obtener una imagen más anterior, ¿de acuerdo? Cuando se identifica la estructura del riñón, habría que ajustar la profundidad para obtener una imagen pues, más amplia del parénquima renal. Y una vez activado el Doppler color, podríamos valorar los vasos, sobre todo mejor en la zona más cortical, más distal que podamos. Las venas y las arterias del riñón se encuentran muy juntas, por lo que en una misma medición, disculpad, lo que significa que en una misma medición, como veréis a continuación, podremos ver una onda arterial que aparecería positiva y una onda venosa que aparecería negativa. Bien, ¿cómo se interpretan estos resultados? Mirad, un flujo venoso monofásico, nos estamos fijando en el flujo negativo, indicaría unos resultados normales. En cambio, un patrón bifásico, ¿de acuerdo? Del flujo renal nos indicaría una congestión moderada. Por último, el- un patrón monofásico solo diastólico nos estaría indicando una congestión severa. Aquí tenéis un resumen sobre la interpretación de los hallazgos de las ondas, ¿de acuerdo? Y sobre los grados de congestión según el score Vexus. Si tenemos una vena cava inferior a 20 milímetros, consideraríamos que no hay congestión y no continuamos con la exploración. Cuando tenemos una vena cava inferior, mayor de 20 milímetros, mayor o igual de 20 milímetros, y hallazgos normales o levemente anormales, tendríamos un Vexus 1. En cambio, cuando la vena cava inferior es superior a 20 milímetros y solo hay un hallazgo severamente anormal, estaríamos hablando de Vexus 2. Por último, el grado más severo de congestión según el score Vexus es el 3, que es cuando tenemos al menos dos hallazgos, perdonad, severamente anormales. Es importante deciros que el patrón Doppler de los flujos vasculares, porta, hepática y renal pueden verse alterados por diferentes patologías, tanto patologías cardíacas, la insuficiencia tricuspidia severa, la pericarditis, diferentes arritmias, la patología abdominal, con un aumento de la presión intraabdominal, una uropatía obstructiva y enfermedades como la cirrosis o la enfermedad renal crónica, podríamos ver alteraciones en el flujo Doppler que no tendría mucha fiabilidad de cara a la interpretación. Y sobre todo el índice de masa corporal, que en algunos estudios se sugiere, en algunas poblaciones como la población asiática, bajar que el límite de la vena cava inferior para considerar congestión no sea de 20, sea de 17. Por último, me gustaría deciros que el Vexus nos permite una evaluación objetiva y cuantificable de la congestión venosa. Sus resultados son a tiempo real, a pie de cama del paciente. Podemos evaluar tantas veces como queramos en nuestra relación terapéutica con el paciente y nos permite optimizar el tratamiento deplectivo de forma muy individualizada.
Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ani, por la presentación. Y vamos a dar de paso de nuevo a tu compañera Ana Seró, que nos va a presentar el estudio que vosotras habéis realizado, el que presentasteis en el Congreso, que es el estudio Nurbes Reus, que es la ecografía, ¿no? El Vexus en manos de enfermería, y ver, bueno, pues cómo vosotras habéis conseguido, ¿no? Dar este paso y a ver lo que nos cuenta. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Bien, yo os explico nuestro estudio, Nurbex Reus, que es el Vexus en manos de enfermería. Pues bien, es que no sé dónde se ha quedado, entonces vuelvo a empezar, ¿vale? Ya nos ha explicado Ani anteriormente qué es el Vexus y no hace falta que lo volvamos a repetir. Yo me voy a centrar en presentaros un poco pues, el estudio y de dónde nació la idea. Personalmente era algo que a mí pues me llamaba mucho la atención y la verdad que gracias a la responsable de cardiología y de todo el equipo que nos animaban pues a aprender a interpretar imágenes, a ver cómo lo hacían, pues nos nació un poco la idea esta, ¿no? de hacer este estudio, ¿no? Ya que el Vexus o la mayoría de ecografías en general han sido tradicionalmente pues una técnica médica, ¿no? Nos planteamos si podrían las enfermeras aplicar técnicas ecográficas avanzadas con la misma fiabilidad que los médicos. Pues bien, el objetivo principal fue evaluar si enfermería, tras formación, podía aplicar el Vexus con resultados concordantes a los de cardiología. Por otro lado, como objetivos secundarios, también fueron analizar el tiempo de exploración y estimar la factibilidad y la exactitud técnica. En cuanto a la metodología, es un estudio prospectivo y observacional realizado en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitari Sant Joan de Reus en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca. La muestra fue de 29 pacientes y el periodo de reclutamiento fue de enero a marzo del 2025. Se excluyeron las exploraciones en las que la vena cava inferior no se pudo valorar. Previo al reclutamiento, enfermería realizó una formación estructurada de Vexus y después de esta formación se realizó Vexus de forma independiente y las evaluaciones fueron ciegas entre ambos profesionales. Valoramos el grado de congestión según el score Vexus, comparando cada componente venoso y el tiempo de exploración. Y para comparar los resultados y la concordancia entre enfermería y cardiología, usamos el índice kappa y para la precisión cuantitativa, el Bland-Natman. Se completaron 27 exploraciones válidas. A ver, que no sé si me he pasado esto. Vale, se completaron 27 exploraciones válidas. La concordancia, es que creo, a ver. Vale, este es teníamos pues edad avanzada, una edad media de unos 75 años, unos 75 años de media. El sexo masculino era de un 65% un 65% y teníamos pues un paciente con mucha comorbilidad. Y la etiología isquémica era de un 31%. Se completaron 27 exploraciones válidas. La concordancia entre enfermería y cardiología fue perfecta, tanto para el score. A ver, es que creo. Perdonad, que tengo esto girado. Vale, aquí. Se completaron 27 exploraciones válidas. La concordancia entre enfermería y cardiología fue perfecta, tanto para el score global como los componentes hepáticos y portal, y la evaluación renal fue técnicamente más compleja y no se pudo obtener en todos los casos. En cuanto a los resultados, la medición del diámetro de la vena cava inferior por enfermería fue precisa, sin sesgo sistemático. Sin embargo, el tiempo medio de exploración fue mayor, lo cual era esperable por la curva de aprendizaje, pero sin comprometer la calidad. En esta diapositiva vemos que se obtuvo una concordancia perfecta con un kappa de 1,
lo que indica que el método Vexus es altamente reproducible una vez que el personal de enfermería recibe una formación estructurada. Aunque el tiempo de realización fue mayor en enfermería, esto explica la curva de aprendizaje propia del proceso, sin que ello afecte a la calidad de las evaluaciones. En conjunto, estos resultados muestran que el Vexus es una herramienta viable y confiable para el uso de enfermería. Y los resultados preliminares constituyen una base sólida para la validación multiparamétrica. Es cierto que nuestro estudio es unicéntrico y con una N limitada, por lo que lo planteamos como un estudio piloto cuyo objetivo principal no era tanto demostrar el impacto clínico en reingresos o mortalidad, sino validar la factibilidad y la fiabilidad de que enfermería puede aplicar la técnica ecográfica avanzada como el Vexus. Otra limitación fue el componente renal, que este fue con menor factibilidad técnica, como nos ha explicado anteriormente Ani. Cuando se realiza este estudio teníamos evidencia del uso de la ecografía en diversas áreas médicas y de enfermería. En el campo de la insuficiencia cardíaca existen experiencias como la de Gustafsson y colaboradores que refuerzan la idea de que la congestión pulmonar puede ser valorada con precisión por enfermería con formación adecuada, hallazgos similares a nuestro estudio. Y CISIS y colaboradores en su estudio van más allá de la posibilidad de que enfermería pueda aplicar esta herramienta de forma fiable. Ellos pretenden que la enfermera detecte precozmente la congestión, lo que facilitaría ajustes terapéuticos y contribuiría a una atención más integral y continua en el paciente con insuficiencia cardíaca. Si bien no es la intención de nuestro estudio en este momento, sin embargo es lo que se pretende alcanzar en un futuro, que es lo que estamos ahora mirando. De esta manera, nuestro estudio sería pionero de demostrar que el Vexus realizado por enfermería en práctica clínica real. Y recientemente se ha publicado en diciembre del 2025 este estudio, donde el objetivo del estudio fue evaluar si la medición repetitiva del Vexus tiene un valor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Se encontró que una mejoría de al menos un punto en las primeras 72 horas se asocia con una reducción del 58% en la mortalidad intrahospitalaria. Eso respalda que el uso de Vexus como una herramienta no invasiva útil para monitorizar la descongestión y mejorar la estratificación del riesgo en estos pacientes. Y para finalizar, decir que este estudio respalda la viabilidad de ampliar el uso de Vexus en enfermería especializada tras una formación y un entrenamiento. Podría favorecer la detección precoz de congestión y la atención integral en pacientes con insuficiencia cardíaca, de manera que potenciaría el rol avanzado de la enfermera en insuficiencia cardíaca. Así pues, los resultados de alta concordancia nos animan a avanzar hacia estudios multicéntricos y con outcomes clínicos duros, porque creemos que este es el primer paso para que el Vexus pueda incorporarse en la práctica asistencial habitual de la enfermera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias, Ana, por las presentaciones que esperamos que os hayan gustado a todos, tanto como a nosotras. Estamos encantadas de que las enfermeras adquieran nuevas competencias, animen a todas las demás a adquirir nuevos roles. Felicidades por ello. Y Gracias. vamos a empezar con algunas preguntas de los ponentes, ¿vale? Aquí nos preguntan sobre los pacientes con amiloidosis, con ese perfil de pacientes que no lo habéis descrito como, al igual que el embarazo, ancianos, pero sí que es verdad que nos preguntan que suelen elevar niveles de péptidos natriuréticos cuando no se objetivan síntomas de congestión y suelen estar hipotensos, que maneja bastante el tratamiento diurético. Entonces, resulta complicado porque nos dice Conchi que, por un lado, ajustar los diuréticos, la clínica sugiere reducirlos, pero por otro lado los valores analíticos nos dicen que deberían aumentarse. Entonces, vosotros en este caso, ¿os guiáis más por el Vexus o cómo soléis hacerlo?
Exacto. Hay que tener claro que sobre todo lo que hay que tratar es al paciente, ¿no? Y no al biomarcador. Y se sabe que en la amiloidosis o en la miocardiopatía pueden tener valores de BNP persistentemente elevados, sin que eso suponga pues congestión, ¿no? De manera que tenemos que priorizar los síntomas congestivos y en el caso de que persista esa hipotensión, pues tendríamos que retirar o reducir los fármacos y hipotensores. Pero sobre todo es eso, ¿no? El Vexus lo que nos permite es evaluar esa congestión y porque al final el biomarcador, pues eso, ¿no? Hay casos que en los que está elevado y precisamente el Vexus nos ayuda a ver estos parámetros, ¿no? Que en casos así como la amiloidosis, pues bueno, pues el BNP, no nos podemos fijar en el BNP porque siempre va a estar, siempre va a estar elevado. Vale, y también nos hablan de otra cuestión como la gasometría, entiendo, venosa, cuando se usa la acetazolamida. Imagino que preguntan un poco por el papel del cloro. ¿Nos podéis contar algo un poquito sobre eso? Bueno, nosotros hacemos hacemos gasometrías en los pacientes que tenemos con acetazolamida y cada vez que vienen a hospital de día de cardiología es algo que miramos. Hacemos analítica con controles de función renal y onograma y esa gasometría venosa para hacer un seguimiento estrecho de los electrolíticos. Muy bien. La pregunta del millón, o la que esperábamos todas, que también lo han nombrado en el chat, ¿no? Pues cómo, que nos expliquéis cómo ha sido esa formación que habéis recibido para aprender la técnica. Pues mira, la formación fue una rotación en el programa cardiorrenal del Clinic. Luego hicimos el curso de ecografía básico y avanzado de Vallebrón. Y sobre todo nuestra formación más extensa es nuestro día a día. Nuestra consulta está al lado de los ecógrafos. Tenemos todo el pasillo de las consultas de ecografía, de cardiología, perdón, y tenemos pues las consultas médicas, las de enfermería y las de ecografía. Entonces, nuestra mayor formación y sobre todo la práctica es pues, con nuestros estupendos cardiólogos que han estado dedicándole horas y enseñándonos y la práctica diaria es lo que más nos ha hecho poder realizar el Vexus. Al final sí que las formaciones teóricas, ¿no? El curso de ecografía básico y avanzado pues te enseña muchas cosas, pero es todo muy teórico. Y al final lo que se necesita es práctica y nosotras, pues bueno, tenemos al alcance los ecógrafos que hay en las consultas y aparte tenemos un ecógrafo portátil que lo podemos usar a diario y básicamente es la práctica y la dedicación que nos han ofrecido los cardiólogos de la unidad, que la verdad desde aquí agradecérselo porque han dedicado muchas horas y bueno, tanto hablo por Ani también, pero tanto Ani como yo les estamos muy agradecidas. Animo a que si hay otros cardiólogos de otros hospitales escuchándonos o las enfermeras de otros hospitales que se interesen y que les ayuden porque realmente por muchos cursos o formaciones externas que hagas, la práctica la necesitas en tu día a día y qué mejor que los compañeros de trabajo y de hospital que trabajan con nosotros. Sobre todo porque habéis hablado bueno, de unos números y de unas cifras de predictores de mortalidad importantísimos, ¿no? Al final, la persona que ve con más asiduidad al paciente es la enfermera. Y yo quería haceros otra pregunta. De cara a estratificar riesgo de mortalidad, que resulta muy interesante esta técnica, ¿qué reevaluación rutinaria se recomendaría o cómo hacéis vosotras? ¿Cada cuánto o si tenéis algún protocolo o no? No sé si quieran a hablar, Ani, que le estoy sacando aquí, me he lanzado a hablar. Ani, si quieres explicar la propuesta que vamos a hacer ahora en la que estamos trabajando, que vamos a presentar en los próximos congresos si es que
nos lo aceptan, explica un poco el protocolo que tenemos y cómo cada cuánto vemos a los pacientes y dejo a mi compañera que si no me lo quedo todo para mí. Bueno, realmente, Ana, tú lo explicarías mucho mejor que yo, pero me gustaría explicar que, bueno, ahora estamos intentando hacer un seguimiento con Vexus sistemático y con ecografía pulmonar a todos nuestros pacientes que nos han salido con una vena cava inferior dilatada y que los consideramos congestivos, les vamos haciendo un seguimiento. Claro, el seguimiento que les vamos haciendo depende muchísimo de la clínica que les da la congestión y depende muchísimo de las descompensaciones del pasado. Nosotros conocemos muy bien a nuestros pacientes, depende de muchos criterios, pero normalmente un paciente, por ejemplo, que presenta derrame pleural, probablemente en una semana ya volvemos a evaluarlo. ¿De acuerdo? Porque como ya hemos dicho, la ecografía pulmonar nos marca mucho el riesgo de reingreso y sobre todo el de descompensación. Entonces, los otros pacientes, depende si han necesitado tratamiento diurético ambulatorio o no, pues vamos ajustando. Normalmente los vemos entre 1 y 2 semanas en hospital de día de cardiología por si necesitan pues otra evaluación de Vexus, ecografía pulmonar y tratamiento diurético endovenoso. Pues muchas gracias. Voy a contaros finalmente lo que nos ha puesto Conchi en el chat, que si no, y es que sabéis que ahora mismo se han abierto el plazo para solicitar las becas SEC para estancias en otros centros para enfermeras. Y yo creo que os insto a animaros y que, bueno, pues que seguro que tenéis muchísimo que enseñarnos. Y muchísimas gracias a las dos y, bueno, y a Jessica, a mi compañera. Si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando el webinar. Si tenéis algo más que comentar o... Bueno, Nada, pues muchas gracias, gracias. Yolanda, a ti Muchas también. gracias. Y gracias a todas las que habéis estado conectadas, que habéis aguantado todas hasta el final, porque ha sido interesantísimo. Y muchas gracias a todas y bueno, pues hasta la siguiente, dentro de un mes, que espero que sea igualmente de interesante y de bonito que esté. Espero que os haya encantado igual que a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.